Hola, hoy vamos a trabajar en estadística, en la situación 1, el ejercicio A. Tenemos este grupo de datos. El primer paso sería ordenarlos de menor a mayor. Entonces acá ya están ordenados. Este grupo ya no lo vamos a utilizar más, pues vamos a trabajar en los que están ordenados. Entonces el segundo paso es ir colocando, por decir así, los nombres de cada uno, ¿verdad? Entonces el primero sería N1, el segundo N2, N3 y así sucesivamente. Acá yo ya los tengo con los nombres que vamos a necesitar para seguir trabajando. Ahora vamos a determinar cuál es la moda. Entonces recordemos que la moda es el dato que más se repite. Por lo tanto, tenemos que ir viendo de este grupo de datos cuántas veces se repiten los números. Entonces vemos que el 12 se repite 2 veces, el 14 solo 1, el 15 1, el 17 1 y así van con todos los demás números. Podemos observar que el 21 se repite 3 veces, es el que más se repite. Por lo tanto, la moda sería el número 21. Para la media aritmética hay varios que ya me han preguntado por cómo era que se sacaba. Entonces, para la media aritmética ocupamos sumar todos estos números, 12 más 12 más 14 más 15 y así sucesivamente los 15 números. Eso nos va a dar 293. Eso lo vamos a dividir entre la cantidad de números que hay, que serían 15. Entonces lo metemos en la calculadora y eso nos va a dar 19.53. Entonces ahí ya tendríamos estos dos datos. Ahora vamos a sacar el mínimo, ¿verdad? Que el mínimo sería el número menor de ese grupo de datos. Como ya estaban ordenados, entonces es bastante sencillo porque sería el primer número, ¿verdad? Que sería 12. El máximo sería el número mayor, ¿verdad? Que sería el número 27. Estos dos los vamos a utilizar para sacar el recorrido. El recorrido era el máximo menos el mínimo. Entonces sería 27 menos 12 y eso me da 15. Entonces ya sacamos esos datos también. Ahora vamos a determinar el recorrido intercuartílico y la mediana. Para estos dos vamos a utilizar lo que son los cuartiles. La mediana hay dos formas de obtenerla. Una es sacando el cuartil 2 y otra es, ¿verdad?, cancelando el primero que saca con el último y así sucesivamente. Entonces tienen esas dos formas de obtener la mediana. Ustedes pueden utilizar la que gusten. Hoy vamos a trabajarlo con el cuartil 2. Entonces vamos a sacar los cuartiles. Esto dentro de un rato lo vamos a determinar. Vamos entonces con el cuartil 1. Entonces acá tenemos la fórmula del cuartil 1. Recordemos que la n es la cantidad de números que tenemos en el grupo, ¿verdad? Tenemos 15 números, entonces cambiamos la n por un 15. Metemos eso a la calculadora, ¿verdad? Y eso me da 4. Esta, ¿verdad?, no es todavía la respuesta, esta es la posición. Entonces vamos a buscar la posición 4 en el grupo de datos. Entonces buscamos el N4, acá está el N4 y la respuesta sería 15. Entonces ese 15 es mi respuesta final del cuartil 1. Entonces ya tenemos nuestro primer cuartil 1, que sería 15. Ahora vamos con el cuartil 2. De la misma forma, ¿verdad?, sustituimos la n por un 15 porque esa es la cantidad de números que tenemos. Vea la diferencia que hay en la fórmula, ¿verdad? Como estamos sacando el cuartil 2, tenemos acá un 2. Metemos a la cálculo ese resultado y me da 8. Esta es la posición 8. Buscamos en el grupo de datos el N8 y me da
que es 21. Entonces 21 es el resultado de mi cuartil 2. ¿Ok? Ahora vamos a determinar el cuartil 3. Entonces, vean la fórmula que tiene un 3. Cambiamos o sustituimos la n por un 15 porque es la cantidad de números que tengo en el grupo de datos y ese resultado sería 12. ¿Ok? Entonces buscamos la posición 12 que sería el número 23 y ese es el resultado de mi cuartil 3. Ahora vamos a continuar con el recorrido intercuartílico que había quedado pendiente porque ocupábamos los cuartiles. Entonces la fórmula del recorrido intercuartílico era cuartil 3 menos el cuartil 1, ¿verdad? El cuartil 3 nos ha dado 23 y el cuartil 1 15, entonces esos dos se restan y el resultado sería 8. Ya aquí tendríamos el recorrido intercuartílico. Ahora nos falta la mediana, por último. Entonces la mediana habíamos dicho que también se podía sacar con el cuartil 2 y el cuartil 2 nos dio 21. Siguiendo con el mismo ejemplo, quiero enfatizar en algo. Si ustedes pudieron observar, siempre que determinamos la fórmula, tanto con el cuartil 1, con el 2, con el 3, el resultado que nos daba ahí era un número entero, ¿verdad? Un número sin decimales, ¿verdad? Entonces puede pasar que nos den decimales. Entonces voy a hacerles un ejemplo cuando en esta parte, al hacer la fórmula, nos da un decimal. ¿Qué hacer en esos casos? Entonces voy a explicarles ahorita un ejemplo de qué hacer. Acá tengo otro ejemplo, un nuevo grupo de datos. Voy a sacar nada más los cuartiles para ver un detalle. Ok, entonces esta es la fórmula del cuartil 1. Vemos que hay 14 números, ¿verdad? Entonces, sustituyo la n por 14. Entonces, meto eso a la cálculo, eso me da 3.75. Vean acá la diferencia. Me da un decimal. ¿Qué hace cuando me da un decimal? ¿Okay? Entonces buscamos la posición 3, ¿verdad? Porque dice 3.75. Busco la posición 3 y la posición 4. Esa es la gran diferencia. Entonces sumo posición 3 más posición 4 y lo divido entre 2 y eso me da 14,5. Ese es el resultado de mi cuartil 1. Voy ahora con el cuartil 2 para que les quede un poquito más claro. Entonces, sustituyo la n por la cantidad de números que es 14. ¿Okay? Ahora meto eso a la cálculo, me da 7,5, un decimal. Entonces busco la posición 7, que sería 20, y la que sigue. ¿Okay? Entonces 20 más 21, posición 7 y posición 8, dividido entre 2. Y eso me da 20,5. Entonces ese sería el resultado del cuartil 2. Igual se sacaría el cuartil 3, ¿verdad? Sustituyendo acá por 14. Ahorita no lo voy a hacer, pero sería la misma historia. Entonces, pues eso sería el tema de hoy. Espero que les haya servido la información y que continúen con sus prácticas. Hasta luego.